tipo de microorganismos que podrían causar daño a la salud o también, ¿por qué no?, deteriorar el alimento. De manera simplista también comentamos que el proceso térmico lo podríamos definir como la aplicación de una combinación de tiempo a cierta temperatura, un cierto tiempo a determinada temperatura. Y el objetivo de esto sería reducir la población microbiana de un alimento. Mencionamos también que no se habla de destrucción total de los microorganismos porque pueden existir los microorganismos, pero el propio alimento no permite que crezcan. O sea, ese medio de cultivo no es apto para que crezcan los microorganismos. Bien, entonces ya con esto definimos que hay dos condiciones que se debe cumplir en un proceso térmico. Una es el tiempo y otra es la temperatura. Cuando hablamos de definición de la temperatura, en este caso, nosotros vamos a tener que considerar lo que habíamos hablado en la sesión anterior. ¿Cuál es el pH que tiene ese alimento? Y ya lo mencionamos, pero lo repito. El pH es importante porque es un factor de crecimiento de las poblaciones microbianas. Los microorganismos, recuerden, no pueden crecer a cualquier pH. El pH es una limitante. Y entonces, una vez que sabemos qué pH tiene el alimento, con esto sí podemos nosotros, vamos a decir, deducir qué tipo de microorganismos pueden crecer en el alimento en cuestión. Creo que mencionamos la vez anterior, si es un alimento ácido, por ejemplo, un jugo de piña, por poner un ejemplo muy clásico, pues ya sabemos que la piña tiene levaduras. Y en general los alimentos ácidos, en los alimentos ácidos, los microorganismos que preponderantemente pueden crecer son precisamente las levaduras. O sea, son microorganismos que normalmente fermentan el alimento. Otro factor a considerar es el sabor. El sabor, como ustedes saben, por efecto de la temperatura, se puede modificar. El simple hecho de cocinar una materia prima nos remite a tener modificaciones en el sabor. La carne cruda no sabe igual que la carne cocida, las verduras crudas no saben igual que las verduras cocidas, en fin. Esos son ejemplos que podemos notar muy fácilmente, inclusive en la propia casa de cada uno de nosotros. En cuanto al tiempo de proceso, aquí sí hay una gran diferencia porque confluyen varias condiciones que se pueden presentar. Una es la propia condición de los materiales frescos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tan contaminado está el alimento? ¿Qué tan contaminada está la materia prima? Otro factor es la carga microbiana. Podemos hablar de carga microbiana en función de varias cosas. Una, el número de microorganismos presentes. Pero también lo podemos hablar del tipo de microorganismos que pudieran estar presentes. Otro factor es la consistencia del alimento. Poníamos el ejemplo cuando vimos cómo se determinaba la localización del punto frío. Poníamos el ejemplo de los frijoles caldosos y los frijoles refritos, en los cuales ese cambio de consistencia influye en el tiempo que se tarda en calentar cada uno de estos dos alimentos. Será más lento el calentamiento de los frijoles refritos que el calentamiento de los frijoles que tienen caldo. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de los frijoles caldosos se presenta un tipo de transmisión de calor por convección. Y en el caso de los frijoles refritos nos lleva a una forma de transmisión de calor por conducción. Bien, entonces como ven, esto que acabamos de mencionar
En cuanto a la forma de transmisión de calor, pues se da por las características propias del alimento. Otro factor que influye para el tiempo de proceso es el tamaño y forma del envase. A mayor tamaño de envase, mayor tiempo necesario para cubrir la necesidad de tiempo en los cuales se debe aplicar la temperatura que hayamos elegido. Es importante aquí, y creo que ya se los había mencionado, una lata de un alimento X pequeñita tiene el mismo proceso equivalente que una lata grande. ¿Por qué? Porque el proceso se define en función del tipo de microorganismos que necesitamos destruir. Y entonces por eso tienen un proceso térmico, vamos a decir, equivalente. En cuanto a la forma del envase, pues no será lo mismo una lata de sardinas que una lata de un néctar, que una lata de las de 3 kilogramos en las que vienen en ocasiones frutas en almíbar. Cada una de ellas lleva su propio tiempo y en los cuales hay que tomar en cuenta cómo influye. También aquí podríamos poner el material de que esté hecho el envase. Será más lento el calentamiento en un envase de vidrio que en un envase de hojalata, que en una bolsa procesable. Entre las bolsas y las latas realmente no hay una diferencia notable en cuanto al tiempo de calentamiento, pero sí hay una diferencia muy grande en los envases de vidrio con respecto a cualquiera de los otros dos. Y finalmente, el factor que implica es la propia temperatura que hayamos elegido para el proceso. Entonces, considerando todo esto que acabamos de mencionar, es como se llega a definir cuál sería la combinación temperatura-tiempo. ¿Sí está claro? No. Bien, se elige un pH, vamos a decir, frontera. Y ese pH frontera, pues es un pH que se utiliza para dividir lo que son los alimentos ácidos de los alimentos de baja acidez que mencionábamos en la sesión anterior. Algo que es importante es, ¿y para qué se hace esta división? El pH frontera que se usa es 4.5. Los alimentos cuyo pH sea menor a 4.5, en el cual ya habíamos visto que están ahí los jugos, los néctares, salsas, algunos alimentos acidificados. Hay una diferencia notable en el recurso que se utiliza para llevar a cabo el proceso térmico. Por ponerlo así de una manera muy fácil, ustedes podrían procesar en su propia casa, en la cocina de su casa, alimentos ácidos. ¿Por qué? Porque el factor calefactor que van a utilizar es simplemente agua caliente. Y el requerimiento de temperatura que se requiere para este tipo de alimentos, pues es muy, vamos a decir, muy bajo, cuando mucho es la temperatura de ebullición del agua. Todos los alimentos ácidos se procesan a temperaturas así como estoy indicando. O sea, no hace falta invertir en instalaciones muy caras ni en infraestructura
para poder procesar un alimento. Ácido. Bien, y a este proceso que se lleva a cabo a esta temperatura, a estas temperaturas, se le denomina pasteurización. Ahora, ¿qué pasa cuando el alimento tiene un pH superior a ese 4.5? Ahí sí ya tenemos un problema. Bueno, más que un problema, tenemos que seguir una técnica muy exacta, muy precisa y muy cuidadosa de llevar a cabo un proceso térmico. Los alimentos de baja acidez, todos se deben procesar a temperaturas superiores a 100 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos forzosamente un autoclave, un generador de vapor. Y vamos a usar temperaturas superiores a las de ebullición del agua. Y a este proceso se le llama esterilización comercial. El apellido comercial se da precisamente por lo que hemos venido hablando, que en los alimentos se permite la presencia de algunos microorganismos, pero obviamente estos microorganismos no van a crecer en el alimento. De manera general podemos decir que entre más cercano es el pH del alimento a la neutralidad, se requieren combinaciones de tiempo-temperatura más severas, porque los microorganismos ya son más termorresistentes. Bien, por ejemplo, ustedes podrían hacer una prueba, si gustan, en su casa, si tuvieran unos frascos que pudieran cerrar herméticamente. Allí podrían ustedes envasar, no sé, unas rajas, por ejemplo. Y simplemente por la combinación que hay del valor de pH bajo y la temperatura, cuando mucho de ebullición del agua, ustedes pueden conservar ese alimento. De hecho, hasta se puede conservar procesando el alimento fuera del envase. Si ustedes ponen en ebullición el envase, perdón, el contenido que va a tener el envase, y con ese contenido llenan su frasco, lo cierran, podrían tener ya una conservación por bastante tiempo de ese alimento. Y ahora que terminemos de la exposición, les indico cómo lo podrían hacer por si alguien se aventura y quiere probar en su casa hacer un proceso de este tipo. Bien, ¿hasta aquí está claro? Ok. Bien, miren, ahí vamos a entrar ahorita en una parte del tema en el cual pues ya nos vamos a valer de algunos datos técnicos para poder empezar a cumplir con el objetivo que nos habíamos planteado el primer día. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, pues, ya por parte de microbiología sabemos cuál es la curva óptima de crecimiento de los microorganismos, pero aquí la verdad no nos interesa mantener vivos a los microorganismos, nos interesa destruirlos. Entonces, para eso vamos a utilizar esta gráfica que se denomina gráfica de tiempo de reducción decimal y en la cual se involucran el número de microorganismos que sobreviven cuando aplicamos una temperatura constante y relacionamos este número de microorganismos sobrevivientes con respecto al tiempo, y ese tiempo expresado en minutos. Aquí podemos observar fácilmente lo siguiente. Claro, estos números están puestos muy a modo para poder explicar. Esta es una escala logarítmica y esta es una escala normal. Entonces, si aquí tenemos
10 a la 0 microorganismos. Aquí en el primer ciclo tendríamos 10 a la 1, en el segundo 10 a la 2, en el tercero 10 a la 3. ¿Qué pasa con esos microorganismos cuando yo aplico esta temperatura constante? En este momento, de manera tan general como está dicho, ¿no? Simplemente una temperatura constante. Pues vamos a tener que los microorganismos se van muriendo, se va disminuyendo el número de microorganismos sobrevivientes, y cuando llegamos al primer ciclo, que se cumpla este tiempo, resulta que ya no tenemos 10 a la 3, tenemos 10 a la 2. Este es un tiempo. Es un tiempo que se aplicó a esta temperatura. Bien, aplicamos otra vez el mismo tiempo y va disminuyendo el número de microorganismos. Y cuando llegamos a cumplir el segundo ciclo, ya tenemos 10 a la 1. Bien, analizando este resultado, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, que aplicando este tiempo, que se le denomina tiempo D, y debe saberse a qué temperatura se refiere. Cuando aplicamos ese tiempo, esta temperatura, se ha reducido en este caso el 90% de la población microbiana. O dicho de otra manera, se ha reducido en un ciclo log la población microbiana existente. Aplicamos otro ciclo log, otro tiempo de, y se reduce otra vez el 90% de lo que teníamos, o bien se reduce en otro ciclo log nuestra población microbiana. Este tiempo es una característica de cada microorganismo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver algo. Este valor D lo podemos definir como el tiempo en el que se elimina el 90% de la población microbiana que estuviera presente en el alimento. O bien el tiempo en el que se reduce en un ciclo log la población microbiana presente en ese alimento. Y les decía yo que el valor D es una característica. Aquí, bueno, voy a explicarles en la siguiente transparencia algo, pero quiero hacer notar que aquí dice D, no tiene ningún subíndice este valor como aquí. Y les voy a explicar por qué en la siguiente transparencia. Lo que sí quisiera es que por ahí en alguna esquinita de su cuaderno anoten que el valor D para Clostridium botulinum es igual a 0.205 minutos. Bien. Siempre se debe indicar a qué temperatura corresponde ese valor D. Y así podemos mencionar un valor D a 230, 240, 220, lo que sea. Pero cuando este valor D es igual a 200, el valor de la temperatura es igual a 250 grados Fahrenheit, entonces el valor D solo se expresa como D. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el valor que dimos para Clostridium botulinum es a una temperatura de 250 grados Fahrenheit. Entonces, quiere decir que el proceso para Clostridium se llevó a cabo a 250 grados y el tiempo, este tiempo fue de 0.205 minutos. ¿Qué pasa cada que yo aplico 0.205 minutos? Pues destruyo
el 90% de la población que hubiera de Clostridium botulinum. O bien reduzco en un ciclo log cualquier población que hubiera de Clostridium botulinum. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Entonces, a ver, este dato se los menciono porque si ustedes van a la literatura, cuando vean que se expresa solamente valor D, entonces inmediatamente ya saben que eso quiere decir. Estamos hablando de un valor D a 250 grados Fahrenheit. Bien, ustedes les decía que es característico el valor de cada microorganismo. Quiero que se imaginen, por ejemplo, lo siguiente. ¿Sería posible que ustedes pudieran conocer cuántos microorganismos son los que tienen que destruir en una materia prima? ¿Lo creen posible? No, ¿verdad? Obviamente, en lo que tomamos la muestra, en lo que llegamos al laboratorio, ya es otro número. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros empezar a diseñar un proceso térmico si no sabemos cuántos bichos hay que matar? Entonces, para eso la metodología nos sugiere lo siguiente. Consideremos un proceso 12D. Las definiciones en este campo son muy sencillas. ¿Qué quiere decir proceso 12D? Bueno, pues que necesitamos aplicar 12 veces el tiempo D para el microorganismo en cuestión. Por ejemplo, por favor, háganme la operación de multiplicar 12 por 0.205 minutos. 2.46. 2.46. Bueno, aplicando 2.46 minutos, 250 grados en el punto frío de un recipiente, yo voy a reducir en 12 ciclos log la población microbiana de Clostridium botulinum. Y así como hicimos el ejercicio del Clostridium botulinum, pues puede ser para cualquier otro microorganismo con su correspondiente valor. Entonces, este proceso 12D pues nos da pie para poder iniciar ya a evaluar o diseñar un proceso térmico. Podemos pensar que el microorganismo, que el alimento contiene 10 a la 12 los 12 ciclos log de carga microbiana. Entonces, al aplicar un proceso 12D, yo voy a poder reducir desde 10 a la 12 esporas del microorganismo hasta 10 a la 0. Obviamente, matemáticamente, pues no vamos a quedar conformes con esto. Porque aquí esta expresión nos dice que si bien tenía 10 a la 12 esporas, pues al final de aplicar 12 veces D, pues me quedó una todavía. Y con una sería suficiente para tener problemas otra vez. Entonces lo que se hace es darle un sentido probabilístico a esta expresión. Y entonces decimos lo siguiente. En un lote de 10 a la 12 esporas, existe la probabilidad de ocurrencia
de una espora viable. Decía yo, pero la cuestión probabilística sería la siguiente. Se interpreta en este caso como en un lote de 10 a la 12 latas o envases con el alimento, existe la probabilidad de ocurrencia de una lata contaminada. Esto podrá dejar satisfechos o no a muchos, pero al final de cuentas, como se hacen análisis microbiológicos, sí funciona. Y recuerden que eso nace precisamente ante la imposibilidad de conocer la carga microbiana real. Ya si tuviéramos 10 a las 12 esporas, pues sería realmente casi como si las esporas estuvieran contaminadas con el alimento y no al revés. Bien, entonces este concepto de proceso 12D nos sirve para poder empezar a diseñar nuestro proceso térmico. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Si tenemos un alimento cualquiera, pues primero le vamos a aplicar un proceso 12D. Ya que aplicamos el proceso 12D, que es un proceso, digamos, excedido en todos los casos, realizamos un análisis microbiológico. Y ya que realizo el análisis microbiológico, me arroja un resultado que normalmente deberá ser negativo, o sea, en ausencia de todo. Entonces aplico un proceso 11D, realizo el análisis microbiológico y otra vez me saldrá negativo. Y así me seguiría yo disminuyendo el número de veces D de mi proceso a 9D y el resultado. Pongamos atención en estos dos últimos. Cuando yo llevo a cabo mi análisis y aplico un proceso 5D, aquí obtengo un valor negativo, o sea, es suficiente el proceso a 5D. ¿Y qué pasa si el siguiente, al bajar a 4D, ya me resulta un resultado positivo? Pues quiere decir que el proceso suficiente para destruir la carga microbiana será 5D. Pero no lo debo definir nada más porque en una ocasión me salió así. Debo hacer n veces tanto este caso de 5D como el de 4D. Si siempre obtengo estos resultados, bueno, pues entonces quiere decir que yo a mi alimento le debo aplicar un proceso 5D. Ahora, por favor, con el mismo valor de D de Clostridium botulinum, multipliquen ese valor de D por 5. $1.025. ¿No te escuché? 1.025. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si comparamos ese 1.0 y algo con el 2.46, esa diferencia ya en un proceso industrial repercute en costos de producción, mayor tiempo de vapor. ¿Mm? Y aparte, pues un retraso que se va acumulando y a lo largo del tiempo, pues ya se convierte en importante. Entonces, esta prueba que acabamos de esquematizar aquí es la que se debe hacer siempre. Siempre la haremos y tendremos que tener la validación que nos proporciona el análisis microbiológico. Aquí acabamos de ver, bueno, simplemente aplicando 5D, pues ya redujimos el tiempo prácticamente a pues más de la mitad.
¿Sí está claro? Sí. Ok. Bien, yo digo que, para que no se me olvide, que entre los microorganismos, pues tienen un nombre, no sé, Clostridium botulinum, por poner un ejemplo, y tienen dos apellidos. Uno es el apellido que da el valor D, y otro es este valor Z. Este valor Z que lo voy a explicar en un momento. O sea, todos los microorganismos tienen su valor D y el propio valor Z. Esta curva que les estoy presentando se conoce como curva de tiempo de muerte térmica. En esta curva graficamos los valores de D con respecto a la temperatura. Y esta recta que tenemos aquí contiene todas las... estamos de acuerdo en que D es tiempo, ¿verdad? Entonces, esta recta contiene todas las combinaciones de tiempo, temperatura, para obtener el mismo resultado de muerte. Este mismo resultado pues, está representado por el valor D, o sea, por la reducción en un ciclo log de la carga microbiana existente. Y de este tipo de gráfica es de donde nace, pues por ejemplo, aquí podríamos identificar la combinación que se utiliza para la pasteurización de la leche. Pero les decía que cada microorganismo tiene este valor Z. Este valor Z, ¿qué nos representa? Este tiene una definición muy caprichosa, muy, como que no deja convencido a nadie, pero es muy útil. Y nos dice que el valor Z corresponde al número de grados Fahrenheit en que esta curva de tiempo de muerte térmica atraviesa un ciclo logarítmico. O sea, este valor Z es el que define la inclinación de nuestra curva. Bien, ¿qué es lo rescatable aquí para que nos quede más claro? Uno, por ejemplo, esta gráfica está dada para un microorganismo que se llama Bacillus coagulans. Y este Bacillus coagulans nos dice que cuando yo aplico una temperatura de 250 grados, obtengo un valor D igual a 0.04. Si yo aplicara 240 grados, obtengo un valor D igual a 0.14. Y si yo aplicara, pues más o menos aquí, de acuerdo con este esquema, 225 grados, mi valor D sería igual con 1. O sea, quiere decir que a 225 grados yo necesitaría 1 minuto para reducir mi población microbiana en un ciclo log. A 240 solo necesitaría 0.14 minutos.